¿Qué tal? ¿Cómo están amigos, amigas de la octava? Muchas gracias por continuar con nosotros, por seguir pendientes de nuestro contenido. Le damos a conocer hace unos días sobre una boda con temática nazi en Tlaxcala. Incluso las reacciones que ha habido, hay un centro, el centro Wiesenthal, que expresó su indignación por lo que había pasado, que aseguraba que banalizaba la memoria de 6 millones de judíos. Pero aquí también la gran pregunta, más allá, por supuesto, de lo que significa esta imagen o lo que buscaban estas personas, es el fondo, el nazismo en México. ¿Cómo ha operado el nazismo en México? ¿En qué momento llegó? ¿Qué tanto impone en nuestra sociedad? ¿Realmente esta boda es un ejemplo de ello o es algo aparte? Voy a platicar con Juan Alberto Cedillo. Él es un experto en la materia, tiene un libro precisamente al respecto, varios textos e investigaciones al respecto, los nazis en México. Y lo saludo con mucho gusto. Juan Alberto, ¿cómo estás? Gracias, Jesús. Como siempre, es un gusto platicar contigo. Pues yo de entrada te preguntaría tu opinión sobre esta imagen, mi querido Juan Alberto. ¿Qué es para ti? ¿Qué significa? Y de ahí partimos. Pues mira, si esto hubiese ocurrido en Europa, en cualquier país de Europa, obviamente más en Alemania, estas personas hubieran ido a la cárcel. Lo más probable es que estas personas hubieran sido sancionadas. En Alemania directamente tendrían que pagar una multa, o prisión, porque los símbolos nazis están proscritos en Alemania, ¿no? Claro. Y en México, pues hay mucha simpatía por Hitler, aunque uno no lo conozca. Fíjate que en el transcurso que escribí este libro, que se llama Los nazis en México, Yes. encontré que hay una gran simpatía por la Alemania y en particular por Adolfo Hitler. De hecho, hay movimientos neonazis, hay diversos niveles, sí hay grupos que pueden ser peligrosos de la ultraderecha en México. Aquí en Monterrey particularmente hay un grupo que, así como estas personas hicieron la boda con toda la simbología nazi, hay un grupo de la ultraderecha que estaría ligado a políticos en Monterrey a nivel nacional que juegan gocha vestidos de nazis. Okay. Y eso van a jugar ahí, ya sabes, con todo el uniforme y todo el asunto. Y sí hay una gran simpatía por Adolfo Hitler en un nivel ingenuo y sí en otro nivel peligroso, porque la ideología de odio, la ideología de Hitler siempre va a ser un problema si no se entiende todas las consecuencias que esto trajo para la humanidad, ¿no? No se puede pensar que la ideología nazi simplemente fueron ideas, ¿no? Desgraciadamente la ideología nazi terminó en un genocidio, ¿no? Y en México, desgraciadamente, te digo, hay esta gran admiración por Adolfo Hitler. Si uno buscase en Google, uno de los temas más buscados en México es precisamente el tema de los nazis. Google tiene como uno de sus reportados, como uno de sus prioridades de búsqueda en ciertos lugares, en particular en México, el tema de Hitler y el tema de los nazis, como un gran interés. Y pues me imagino que tú lo has visto en la Ciudad de México, toda la gran librería que existen, los grandes tomos de los hornos de Hitler, de Mi Lucha, que se venden en los kioscos de revistas y periódicos de la Ciudad de México. Entonces sí tenemos una preocupación hasta cierto nivel y otra parte que no se preocupa tanto porque gente lo ve un poco ingenuo, porque le gusta la suástica, le gustan ciertas cosas del tema de los nazis. Pero sería por eso, mi querido Juan Alberto, esa atracción a lo mejor por los símbolos, o hay algo que también como sociedad te lleve a simpatizar con las ideas y conceptos de Hitler. Sí, mira, una parte que es medio ingenua, pero también es peligrosa, es que a Hitler siempre se le idolatra en cierto sentido. Hay gente que piensa que Hitler pues hizo muchas cosas por lo cual podría incluso ser reconocido, ¿no? Cambiar la imagen de Alemania después de la Primera Guerra Mundial, llevar a la Alemania a un niveles económicos después de estar colapsado, etcétera, etcétera. Y sí hay una gran simpatía por esa parte por Hitler. Y el problema fundamental es que también hay un concepto que se retoma mucho, que es el asunto de la superioridad aria, ¿no?
Sí hay gente que piensa mucho en diversos niveles que la ideología de que hay ciertas razas que son superiores se profundiza, incluso en gente que no es aria, ¿no? Que no es blanca. Aquí tenemos a los morenonazis, pero en la frontera, inmediatamente aquí en la parte de Texas, en Arizona, están todos estos grupos que incluso están cazando migrantes, los Minuteman y todas estas razas supremacistas que odian a los migrantes porque son la raza inferior. Juan Alberto, ¿cuándo empieza esta relación? Y tú lo consignas muy bien en tu libro. Esta relación entre México y el régimen nazi, porque hay gente que dice, no, los nazis acabaron cuando cae Adolfo Hitler y demás, pero lo mencionabas al principio, es una forma de actuar, una forma de pensar y es una forma hasta de gobernar que sigue muy presente. Sí, sí, fíjate que la parte de la colaboración México con un grupo que vino a trabajar para llevarse petróleo empieza desde los primeros años que Hitler sube al poder. Desde el 33 hay unos grupos en México que se consolidan como simpatizantes. Por ejemplo, si tú fueses a la catedral de Tampico, en la actualidad, podrías encontrar que todo el corredor central de la catedral, de la entrada al altar, todo está lleno de suásticas. Aquí en Monterrey, los pisos de las casas de muchos ricos tenían la suástica, porque hubo un gran movimiento en esa época, 33-34, de promoción a la Alemania de Hitler. Cuando Hitler todavía se presentaba como el gran Führer, el gran líder, que estaba cambiando el rostro de Alemania y que se estaba enfrentando al imperio. El imperio más odiado en esa época era el imperio británico, por su colonialismo. Entonces estos grupos tomaron después gran relevancia cuando ya entra la guerra, porque México, aunque ahorita no lo habíamos concebido como ahora se conoce por los documentos que se han desclasificado, por toda la relación que se armó, no jugó un papel neutral. México fue fundamental para Hitler. ¿Por qué? Porque durante los primeros 2 años de la guerra, el único combustible que le permitió a su fuerza aérea, a su maquinaria de guerra en general, fue el petróleo mexicano. Sin el petróleo mexicano, Hitler no hubiera podido tener toda esa capacidad de despliegue militar, de conquistar Polonia, conquistar Francia. Fue gracias a un acuerdo secreto y a una serie de contrabandos y una serie de movimientos de mandar petróleo a través de Panamá, petróleo mexicano. Después de la expropiación, el 70% del crudo mexicano se va para la Alemania de Hitler. Entonces, ese crudo se volvió fundamental para todo lo que se conoce como las Wehrmacht, que es la Fuerza Aérea, la Marina y las tropas, estaban operando con petróleo mexicano. Este punto, mi querido Juan Alberto, que tú, reitero, de verdad, amigos, amigas, échale un libro, un ojo a este libro de los nazis en México, porque efectivamente es una Segunda Guerra Mundial, pero Estados Unidos y Gran Bretaña habían boicoteado el petróleo mexicano y Alemania entonces también se convierte en socio, bueno, en uno de los principales consumidores de México. Es decir, se complementaron los dos en ese momento de la historia. Sí, Holanda, Inglaterra y Estados Unidos le boicotean la venta de petróleo, porque dicen, este es nuestro petróleo, tú lo nacionalizaste y no vamos a permitir que nadie te lo compre. Si no hubiera Hitler levantado la mano y habían enviado emisarios, un petrolero estadounidense que se llama William Rhodes Davis como emisario, para que desde antes de la expropiación petrolera hicieran acuerdos secretos, porque la expropiación se venía gestando desde diciembre por la huelga de los petroleros, las compañías que no querían pagar, etcétera, etcétera. Entonces llega Rhodes Davis en febrero de 1938 y empieza a hacer acuerdos secretos con Cárdenas. Y Cárdenas entiende que si van a expropiar el petróleo, necesita un cliente que se lo compre. Entonces, cuando William Rhodes Davis dice que la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler le van a comprar el petróleo, Lázaro Cárdenas se lanza a la expropiación petrolera, porque sabía que se venía el boicot. En efecto, nacionaliza el petróleo el 18 de marzo del 38 y el acuerdo ya está.
No es que Cárdenas simpatizara con Hitler, no es que Cárdenas simpatizara con Mussolini, sino que era la única alternativa para salvar su medida de construir Pemex y que el petróleo mexicano fuera de México, fuera nacional, valga la redundancia. Pero fueron acuerdos secretos desde antes de marzo con Hitler para que el petróleo se les vendiera casi en su totalidad. El 70%, te digo, fluyó para la Alemania de Hitler, del crudo que se expropió. Hablamos, amigos, amigas, obviamente un interés económico, interés político, interés social, pero también hay toda una historia de espías en México. Claro, y hay, tú citas a una actriz, mi querido Juan, a Hilda Kruger. ¿Ella qué papel juega, sobre todo incluso en el ambiente político de nuestro país? Porque es Cárdenas, pero después viene Ávila Camacho, pero dentro con Ávila Camacho está Miguel Alemán como secretario de Gobernación. ¿Cuál es el papel de Hilda Kruger en todo este? Pues mira, cuando Hilda Kruger llega a México, cuando ya cambia el gobierno, se convierte en amante de Miguel Alemán. Pero no solamente Miguel Alemán, de Ramón Beteta, y se acercan muchos políticos que tienen cierta influencia. Ella es una actriz muy estructural, bella, ojos verdes, alta, etcétera, etcétera. Una güera, una rubia, que a los políticos mexicanos pues, les encantan la profesión. Ella se convierte en el enlace, porque no es una espía profesional, en el enlace entre los oficiales del ejército, espías que manda Hitler a México, y los funcionarios. ¿Qué están haciendo los espías? Están actuando para vigilar todos los movimientos navales y militares en la frontera norte. Están espiando las bases navales de San Diego, están viendo, monitoreando las instalaciones estratégicas en Texas de petróleo, porque en un momento quieren boicotear eso. Están monitoreando y espiando desde México los avances industriales para la industria bélica. Y están monitoreando todos los movimientos navales y militares de los Estados Unidos. Entonces, Hilda se convierte en este enlace donde Miguel Alemán protege esta red de espías, que además en México esta red de espías está actuando para juntar materiales estratégicos fundamentales para la maquinaria bélica. En la Segunda Guerra Mundial, el mercurio, el tungsteno y el aluminio se convierten en materiales básicos para la fabricación de tanques, aviones, armamento. Y México juega otro papel fundamental porque desde Monterrey, Tampico, Veracruz, se están mandando toneladas de estos materiales de contrabando. De hecho, llegaban submarinos alemanes al puerto de Veracruz y se los llevaban. Llegaban lanchas, los llevaban a alta mar y ahí se llevaban sobre todo mercurio, que es la parte fundamental para la fabricación de bombas. Y todo esto es protegido por Miguel Alemán, gracias a la relación con Hilda Kruger, que es esta mujer que está aquí, tengo una foto en el libro, es esta mujer que está aquí está con Beteta, es esta mujer que se alcanza a ver ahí, el que está abajo es Beteta, y Hilda Kruger están en Bellas Artes, después de un concierto en Bellas Artes. Es una mujer muy guapa y inmediatamente conquistó a la élite mexicana. Es una especie de Matajari. Oye, Juan, y finalmente, antes de pasar a la última pregunta, pero para terminar con lo del libro, los medios de comunicación. La XCW era la estación más potente de todo el continente americano. ¿Jugó algún papel o cómo fue lo que jugaron los medios ahí en México? Sí. Mira, el primer papel de la W, Paja y Yerbo de Siempre y otros, fueron propagandistas de Adolfo Hitler, porque México fue el centro de la propaganda para toda América Latina. Precisamente la voz de América Latina desde México, la XCW, fue fundamental para lanzar toda la propaganda a favor de Hitler desde México. Y no solamente eso, la W, el primer año de la guerra con el fundador, Azcárraga Villagrutta, Emilio Azcárraga Villagrutta, tuvo en su interior colaboradores nazis que utilizaron la frecuencia para mandar informes cifrados a Berlín. Entonces la W jugó un papel fundamental, primero a favor de Alemania y después llega a Estados Unidos, los presiona, prácticamente los compra y se convierten ahora después en apoyar a los países aliados.
Yo, Juan Alberto, pues yo solamente quiero agradecerte tu generosidad con la octava, que nos ayudes a aterrizar este tema que de verdad siempre es apasionante. Y como bien lo decías al principio, esta relación que existe, que existió entre nuestro país, la sociedad de nuestro país y la aceptación que se da a una forma de actuar, de operar, que como bien señalamos, pues terminó cayendo y provocando un genocidio brutal, aunque parezca pleonasmo. Sí, sí, y desgraciadamente, y esa es una de las cosas que a mí me gustaría que se profundizara, porque el tema del nazismo, el tema del neonazismo, son temas muy poco estudiados. De hecho, el libro es básicamente una pequeña contribución. Se han estado empezando a trabajar más aspectos, por ejemplo, la Perote como centro de llevar ahí a los espías alemanes, italianos, japoneses, como un centro de reclusión, pero toda esta parte de la Segunda Guerra Mundial y la actualidad de estos grupos neonazis está muy poco estudiada. Y creo que ese es un tema fundamental que se debería trabajar porque hay un gran nicho, hay una gran beta que nos permitiría incluso entender más la situación actual. ¿Quiénes son los neonazis actualmente, Juan Alberto? ¿Son empresarios, políticos? ¿Quiénes? Hay de todo. La parte, yo creo que hasta ahorita no hemos conocido la ultraderecha en México. Hemos conocido una derecha conservadora, panista, religiosa, que podríamos llamarle, pues sí, como dice el actual presidente, conservadores. Pero no hemos conocido la verdadera ultraderecha. Si la situación de López Obrador, y ese es un gran riesgo, fracasa estrepitosamente, tendríamos el riesgo que próximamente veamos crecer más a la ultraderecha. No un PAN conservador, sino grupos que tienen que ver con los militares, que tienen que ver con empresarios y sobre todo tienen que ver con una visión agraria de México, con esos hacendados, por decirlo de una manera. Ese cacicazgo que se manejó durante mucho tiempo y esa cuestión está muy de moda, pero clasista, superioridad racial, todo ese punto. Sí, en efecto, eso sería un riesgo. Mi querido Juan Alberto Cedillo, pues yo te quiero comprometer para seguir esta interesante charla, de verdad, profundizando sobre estos temas. Y por lo pronto yo te agradezco muchísimo el tiempo para la octava, oye. Vale, quedo a tu disposición. Gracias por la invitación.